tertulias que tenemos cada jueves para abordar los temas de actualidad con diferentes profesionales de la comunicación, tertulianos, expolíticos o amigos, en definitiva, que pasan por este tirado en la City en forma de podcast, porque lo puedes estar escuchando por audio, en forma de tele reunión, porque lo puedes ver también por vídeo, y de alguna manera es hacer llegar lo que es la información pues más pura y desde casa. Hoy se estrena con nosotros Javier Gallego, sociólogo, periodista, tertuliano de Mil y Una Batallas. Javier Gallego, ¿cómo estás? Bueno, lo más importante, amigo de los que estáis hoy aquí y encantado de compartir estos encuentros virtuales en esta era digital en la que ya estamos todos. Esto se va a convertir no en la nueva normalidad de la que hablan algunos, sino en la normalidad, ¿no? Estos tipos de encuentros, aunque la comunicación real sigue siendo la importante. Yo sigo apostando por vernos en persona y porque las tertulias o los programas, los encuentros sean en directo, como eso no hay nada. Pero bueno, este es el nuevo mundo digital que nos ha tocado vivir y hay que acostumbrarse. De todas maneras, esto también ha podido venir para quedarse, porque es compatible también con luego la realidad de tener tertulias físicas en cualquier sitio, pero esto es una manera también Sí. de comunicación que yo creo que está siendo muy interesante y lo estamos descubriendo ahora poco a poco, porque lo vamos haciendo poco a poco y aquí estamos todos aprendiendo, como nos está pasando a Almudena y a mí, que hemos empezado juntos también en esto, como en otras muchas cosas, pero también en esto, Almudena Negro, diputada, pero sobre todo periodista, que es lo que más me interesa, y amiga, que es todavía mucho más interesante. Muy buenas tardes, noches, días, da igual, porque como esto se puede oír en cualquier momento, que para eso es un podcast o un vídeo, pues muy buenas a todos. Hola a todos. Yo creo que ha llegado para quedarse, que se están descubriendo no solo nuevos formatos, sino formas en que tiene la gente de hacer tertulias al margen de los canales tradicionales. Hay fenómenos, los conocemos todos, de vídeos de YouTube que de repente han pegado el pelotazo con periodistas y han pegado un super pelotazo con canales con 300.000 personas suscritas en menos de 2 semanas. Yo creo que es al final una forma por la que nos vamos a informar tan normalmente. Además, pensad que ahora cuando compramos teles, ya compramos esas teles que son Smart TV y que nos permiten directamente con un botón poner el vídeo de YouTube que queremos. Yo creo que todo esto ha cambiado y va a venir a revolucionar el ya de por sí revolucionado mundo de los medios de comunicación. De todas maneras, Almudena, también, ahora que estás en política, quizás echar un poquito de menos estar más cerca de los medios de comunicación. En esta última etapa, profesionalmente estuviste en La Razón con Marwenda y eso pues quizá lo echas un poquito de menos, ¿no? No, un poquito no. Lo echo muchísimo de menos. O sea, yo soy periodista ante todo y de hecho me cuesta muchas veces refrenarme. El que soy periodista, bueno, me dice, no, es que esto no se hace así. Y acabo yo a lo mejor en una entrevista haciendo preguntas a quien me entrevista y me dicen que no, Almudena, que no, que ahora tienes que contestar tú. Esas cosas me pasan. Eso es lo que pasa, eso se llama de formación profesional. Y luego tenemos otro buen amigo que nos estamos conectando con él, que él está en Pamplona, en Navarra. Yo sé que es una tierra que él quiere mucho, que él estaba deseando irse allí. Vivió mucho tiempo en Majadahonda. Incluso montó una televisión local, hizo sus pinitos también en el mundo de la comunicación. Y José Ramón Goñi-Tirapu le conocemos todos principalmente por su etapa de gobernador civil en Guipúzcoa con el Partido Socialista, donde vivió las épocas más duras del terrorismo de ETA. Luego él ha vivido, y como ha contado en sus libros, tiene un libro que es fantástico, que es El Confidente, que un poco recoge la historia de la realidad de la época en que se vivió de los 80 y de los 90 con las personas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado infiltradas dentro de la banda y de las intrahistorias que hay dentro de esa misma historia. Y luego él ha vivido en su propia familia, de origen vasco, lógicamente, pues lo que se vive en todo el País Vasco, que es una familia dividida por los que apoyan y los que no apoyan esa situación que ha vivido el País Vasco durante tantos años. José Ramón Goñi-Tirapu, ¿cómo estamos? Buenas tardes, querido amigo, también. Muy buenas tardes, amigo. Pues muy bien, y sobre todo disfrutando de esta nueva forma de comunicarnos a través de la tecnología. Esto existía, la tecnología
está siempre a nuestro alcance. Lo que ocurre es que el habituarnos a esta manera de comunicarnos, yo creo que va a ser fácil, pero al principio choca un poco, sí. Bueno, como decía Almudena, los que estamos en Madrid, pues podemos juntarnos y podemos seguir haciendo tertulias presenciales, pero a los que habéis emigrado a las afueras de Madrid, que estás en Pamplona, no podemos contar contigo diariamente. Bueno, yo fui emigrante en Madrid. Yo soy navarro y esta es mi tierra. Es decir, que cuando yo fui a Madrid hace ya muchos años, era porque estaba huyendo del peligro que tenía el vivir para mí en aquel entonces en San Sebastián. Y Madrid fue un lugar de acogida magnífico que me ha servido para relacionarme con muchísima gente y conocer cosas maravillosas de Madrid. Bueno, sí, perdona. Majadahonda. Majadahonda, fíjate, además vivías muy cerca del Plantío. En Majadahonda ya pegando con el Plantío. Y quiero abrir porque hay una noticia que se ha producido en estas últimas horas, y es que la policía tuvo que intervenir en una fiesta en el Plantío, cerca de un centro comercial muy conocido en esa zona, y 150 personas, nada más y nada menos, Almudena, que fueron expulsadas de una fiesta en un momento donde, bueno, hay que tener precaución y no relajarnos tanto como nos estamos relajando, ¿no? No, desde luego. A ver, es verdad que en la sociedad irresponsables va a haber siempre y eso es inevitable y para eso se dictan las normas, porque yo creo que la gente debería saber que cuando se está pidiendo a todos que no nos juntemos más de 10 personas, que llevemos mascarilla, es porque al final lo que queremos es proteger a los más vulnerables. Ya no se trata de nuestra salud, sino de la responsabilidad para con los demás. Nosotros estamos, venga a hacer llamadas a la responsabilidad individual. Desde luego, estas 150 personas que no tienen mejor idea que juntarse probablemente en un botellón, no conozco la historia exacta, pero me dirás si no es así. En Majadahonda pues son 150 irresponsables sobre los que espero que les caiga un multazo como poco para que se den cuenta y a ver si así se dan cuenta, porque no me apetece que pongan en riesgo sobre todo a la gente más vulnerable, que es la gente que ya tiene patologías de todas las edades, o a la gente más mayor. Tenemos que ser un poco responsables, por favor, que tenemos 40.000 muertos encima de la mesa. Además, coincide hoy con un vídeo que ha difundido la Comunidad de Madrid. Bueno, dicen en las noticias, Isabel Ayuso difunde un vídeo, ella no lo ha difundido Almudena la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero vende mucho lo de Ayuso, ¿eh? Es que lo ha puesto en su Twitter, entonces como lo ha puesto en su cuenta de Twitter, pues ya aprovechan, vamos, les ha faltado por decir que lo ha grabado ella, lo protagoniza ella y es la realizadora. Es que algunos, si no hablan de Isabel Díaz Ayuso, tendrían que hablar de otras cuestiones, ¿sabes? Bueno, si os parece, voy a poner el vídeo para que lo veáis y veáis en qué consiste este vídeo, un poco que viene a colación de lo que estamos comentando. Bueno, pues habéis visto, Javier Gallego, tú que a ti te gusta salir, pero estás siendo además estás siendo muy precavido a la hora de salir, pero estás viendo cosas como esto, ¿no? Sí, yo que reconozco que antes del estado de alarma, de la pandemia, siempre me decían que si caía un rayo no me pillaría en casa. Yo soy de esos. Y en cambio, a raíz del confinamiento, sí que he tenido un proceso de introspección. He pensado mucho, como creo que muchos de nosotros, y ahora estoy en un momento en el que me planteo verdaderamente muchas cosas y las cosas importantes. Y como bien decía Almudena, yo no calificaría a Almudena de irresponsables, que lo son, ¿eh? Me parece que sobre todo son insolidarios, o sea, son unos irresponsables, egoístas e insolidarios.
porque no solamente no piensan en su peligro, sino, como tú bien has dicho, no piensan en los demás. No piensan en el daño que pueden hacer con un rebrote, con una extensión, que esperemos no se produzca. Todos dicen que se va a producir más o menos allá en otoño, como las gripes normales, que eso es inevitable, que esperemos que sea controlado. Pero ¿y si se adelanta? Si se adelanta, si todos empezamos a tener estas actitudes insolidarias, pues ahí está el problema. Yo por eso estos días, que soy de los que me gusta, y antes os lo he dicho, ¿no? El contacto real, el vernos, pues estoy con pies de plomo y en una situación incluso personal extraña, como que hemos abierto ya la puerta, pero yo no la he abierto del todo. Sigo en una cierta introspección y con mucho cuidado y con mucha precaución. Hay que hacer vida normal poco a poco, hay que intentar normalizar de nuevo nuestra vida, pero teniendo muchísima prudencia. Esto sigue allí y no ha pasado. Y en cambio veo a una generación, sobre todo joven, que parece que no hay un mañana. Parece que se les ha olvidado todo, o a lo mejor también, y si queréis luego hablamos de eso, ya termino, porque tampoco se les ha enseñado, y ahí hablo de los medios de comunicación, que tenemos también culpa, no se les ha enseñado por algún momento intencionadamente la crudeza de lo que hemos pasado. No se ha hablado ni ha habido imágenes duras como debería haber ido, porque eso hubiera concienciado también más a la población. Y en algunos momentos parece que, bueno, que 40.000 muertos, pues bueno, pues eran una cifra, ¿no? ¿No? Es que esto ha sido un drama auténtico y nos tenemos que concienciar. Y no veo a mucha gente concienciada, la verdad. Bueno, este vídeo, sí, pero este vídeo, por ejemplo, Almudena, la Comunidad de Madrid, lo que hace la comparativa perfectamente. Vemos la imagen primero de la gente tomándose las cervezas e intimando en una terraza, y luego vemos las imágenes de IFEMA, que, como bien dice Javier, Claro. no se ha querido mostrar mucho el interior de los hospitales. Yo no sé si para mantener la privacidad de los pacientes, pero muchas veces el enseñarlo tampoco está nada mal, como nos han hecho durante mucho tiempo con las cajetillas de tabaco, por ejemplo. Hablo yo, bueno, pues tienes razón, lo que pasa que hay que pensar en la intimidad de los pacientes, hay que pensar también en la situación que estábamos, hablaba antes Javier de un posible rebrote, es verdad, se habla de la primera semana de octubre, de un rebrote en la primera semana de octubre, pero bueno, aunque se habla aquí, ahora si queréis os cuento qué es lo que se está hablando en Alemania, que es un poco distinto a lo que nos cuenta Fernando Simón. Yo es que llevo desde el principio de la crisis escuchando los podcasts del virólogo, del jefe director del servicio de microbiología de la Charité de Berlín, de Christian Drosten. Ya, pero que tú hablas alemán, además, tienes la suerte. Claro, además lo digo en nativo alemán y la verdad es que es muy distinto a lo que aquí nos ha contado Fernando Simón casi desde el minuto cero. Pero fijaos, si hay un rebrote, yo por poner un punto positivo en todo esto, tampoco nos va a pillar como nos pilló la pandemia, porque en la pandemia no sabíamos lo que era, los médicos no sabían, o sea, la gran desesperación de los profesionales de urgencias, de las UCIs, que están acostumbrados a que se les muera gente entre los brazos, era que no sabían de qué se estaban muriendo ni qué podían hacer para salvarlos. Estaban desesperados porque, yo lo voy a decir muy crudamente, pero daban una vuelta por urgencias y había 3 muertos sentados. Esa era la realidad que se estaba viviendo en los hospitales y era la impotencia de no conocer. Es posible que haya un rebrote, pero ahora ya sabemos qué medidas de seguridad debemos adoptar. Ya si nos ponemos mascarillas, sabemos que por lo menos no vamos a contagiarnos o contagiar a los demás, que es lo fundamental. Sabemos que hay que lavar las manos. Ya se están probando más medicamentos para el tema del coronavirus. Ya se sabe, por ejemplo, que causa trombos, que aquí nos enteramos cuando le dio el trombo a Ortega Smith, pero la realidad es que ha habido muchos trombos y ha habido muchas afectaciones que no solo eran las de la gripe que nos decían en un principio, ¿no? O sea que dentro de todo, la nota positiva es que si hay un rebrote nos va a pillar mucho mejor preparados. En la Comunidad de Madrid estamos teniendo, ya los hospitales están haciendo obras para que en un momento dado se puedan triplicar las UCI sin ningún problema, triplicar las camas y todo esto sin contar con IFEMA. José Ramón, en Pamplona, ¿la cosa cómo ha estado, por ejemplo? En Pamplona no ha estado bien. Ha habido bastantes contagiados en fiestas familiares, en bodas, en fiestas familiares. Pero yo
voy a disentir en el sentido de que sí va a haber brotes. La sociedad se inmuniza ante los virus porque si no hubiera sido así, habría desaparecido la humanidad. Los virus no son de ahora, son de millones de años. Y eso significa que siempre hay algún virus, un nuevo virus, que contagia a la humanidad. Lo ha habido en todas las épocas de la historia. Pero la naturaleza tiene una defensa magnífica, que es el verano. El verano mata la inmensa mayoría de todos los microbios, virus, etcétera, porque los rayos ultravioletas, un determinado rayo ultravioleta, es el que elimina todo aquello que está a su alcance. Todos. Ahora estamos más tranquilos, no porque los virólogos nos hayan atendido, no, porque la naturaleza está haciendo su trabajo, la de todos los años, la de miles de años. Insisto, si no, la humanidad hubiera desaparecido. Por lo tanto, ¿cuántas personas que ya tienen defensas hechas propias en la propia farmacia de cada uno de nosotros, hacemos defensas? ¿Cuántas personas hay con defensas en España? No más de un 10%. Quiere decir que un porcentaje altísimo, el 90%, está expuesto al virus cuando empiece otra vez el frío. Y el frío empezará cuando empiece, en otoño puede ser, o antes, depende de las zonas. Esto es así y no hay que engañar. Seguramente en otros países dicen la verdad. Aquí se trata de ocultar la verdad. Algunas veces para meter miedo y otras veces para quitar el miedo. Depende cómo convenga políticamente. Yo estoy convencido que tenemos que tener respeto al virus. Primero porque no tenemos defensas y no hay vacuna, que es la defensa alternativa. No hay vacuna. Hay muchos laboratorios que dicen que van a hacer inmediatamente una vacuna. Eso hace que las acciones de esos laboratorios suban de momento, pero no es cierto. Va a haber las vacunas dentro de bastantes meses y por lo tanto hasta entonces tendremos pandemias, epidemias, como queramos llamarlo. A mí hay una frase que no me gusta, que es decir, no, se declaró la pandemia en todo el mundo tal fecha. No. Había epidemiólogos en España que decían que aquí había epidemia. La epidemia en España existía independientemente que la ONU dijera, perdón, la OMS dijera que ya esa epidemia de cada país se denominaba pandemia. No. En España había epidemia y esa epidemia no se controló a tiempo. Y un contagiado se multiplica por miles y miles de contagiados, porque uno contagia a otro y a otro y a otro. Y eso, un día de retraso de acudir a medidas drásticas, como se ha acudido después, ha sido un verdadero fracaso. Nosotros hemos sido el peor país en acertar en el momento de hacer las medidas y ya está. Bueno, pues fíjate, el 2 de marzo la Agencia de la Unión Europea para el Control de la Prevención de Enfermedades emitió un informe en el que reclamaba a los Estados europeos evitar a la población que acudiese a actos multitudinarios, a impedir las concentraciones masivas por coronavirus. El motivo que aducía era que ya estaba científicamente demostrado en bases de datos de otras pandemias y epidemias que podía producir una transmisión de ese virus. El gobierno de España hizo caso omiso a ese informe que ha desvelado el periódico El Mundo, que permitió esas manifestaciones el día 8 de marzo, pero no solo eso, según las investigaciones de la Guardia Civil actualizadas al informe que os estoy comentando,
enviado al juez ya. El Centro de Control de Alertas de Emergencias Sanitarias, que dirige Fernando Simón, recibió esas advertencias el propio 2 de marzo a las 12:45, pero no se lo envió a las comunidades autónomas y ni siquiera lo discutió en ellas, en el Consejo Interterritorial de la Sanidad, en los días posteriores. Todos los detalles de esa historia, como digo, están marcados precisamente por otro vídeo, que también nos hemos enterado durante estos últimos días. Os lo voy a poner, que también ha sido otro vídeo de esos polémicos. Y ya sabemos cuál. Ya sabes cuál, ¿no? Pues vamos a verlo y a escucharlo, porque es muy interesante el conocer cómo Irene Montero, un día después, en una televisión, se le escapaba no es un off the record, es que estaban grabando y se la grababa antes de que empezara la entrevista. Eso sí es cierto, la escuchamos. Bueno, ¿qué tal ayer? En el 8 muy bien, muy bien. Yo salí muy contenta porque, joder, es que hay un mogollón de peña Volcada muy y muy diferente, que es lo mejor, sí. Es lo más guay. Como, no sé, sí, o sea, con mucha conciencia de, o sea, como que es un movimiento fuerte, tía. Sí. O sea, es como yo creo que ya está consolidado y que la gente sí, ya, sí. No sé. Y con mucho empuje para, o sea, como con mucha claridad de esto es lo que queremos y por aquí vamos. ¿A qué crees que se debe la bajada de cifras en la participación? Hostia, creo que al coronavirus. Es que... O sea, no lo voy a decir porque... Sí, porque te van a sacar cantares, ¿no? No, pues porque, tía, porque quiero ser muy prudente, porque creo que la comunicación que se está haciendo como gobierno es una buena comunicación muy basada en los datos médicos, claro, o sea, como en siempre priorizar la salud pública, en no tomar decisiones por el sentimiento este de pánico un poco generalizado que ya hay, porque es que, o sea, incluso países europeos que están tomando medidas drásticas, la capacidad real de control que están teniendo es muy limitada, tomando medidas súper drásticas. Pero en verdad creo que sí, o sea, creo que la cosa de si tienes síntomas no te muevas mucho, bueno, al final es que hablando así... Claro, y es un sitio donde al final tienes la distancia es muy corta, la gente además se abraza, se lo celebra. Esto es tierra ya del ministerio, porque claro, la gente todo el rato te puedo un beso, ministra, te puedo dar un beso. Bueno, dicen que el coronavirus, pero da igual, no. Ya, ¿sabes? claro. Con la niña y con la bonita, ¿cómo estás? Que es como la vale, Claro, no, es que no puedes hacer nada. Bueno, pues hay que decir, sobre todo después de esta historia, esa historia que publicó el periódico ABC, y que ahora, como habéis visto, el titular se ha pasado a la Guardia Civil. La Guardia Civil ha pasado al juez. Vemos, Javier, que ya se sabía mucho más de lo que nos contaban que se sabía, ¿no? Y esto, bueno, vienen a demostrarlo, a ratificarlo, todo este tipo de imágenes que veo que Irene Montero debió contagiar a esta presentadora y al pobre cámara, que le toca en varias ocasiones, porque ella ya debía estar con los síntomas del virus, porque me parece que el miércoles de esa semana fue cuando ella cae enferma, ¿no? Ella y varias ministras y la mujer del presidente del gobierno, que asistieron también en primera fila. Así es que era evidente el riesgo que tenía cualquier concentración, porque ahora la defensa o el intento de defensa de este gobierno es decir que se ataca al feminismo, a las mujeres. Oiga, no, mire, una cosa es que ustedes tenían una intención evidente en seguir con la bandera de esa manifestación y, por tanto, miraron para otro lado y cumplieron una absoluta negligencia. Y otra cosa es que aquí se criminalice esa manifestación u otras. El problema es que se consintieron todas. Se consintió el mitin de Vox, los partidos de fútbol, se consintió algo que cualquier epidemiólogo brillante. Hablaba antes Almudena también de Fernando Simón. Hombre, Fernando Simón ha demostrado, yo soy de los que lo critica mucho desde hace mucho tiempo, su ineptitud. Pero es que lo demostró esos días, esas semanas, cuando dijo, primero, que aquí en España prácticamente no iba a haber ningún caso. Es que eso fueron semanas antes. Segundo, diciendo que no pasaba nada asistiendo a esta manifestación y que si su hijo, su hija querían ir, pues que le iba a decir que perfecto. El señor que está al frente de la política sanitaria con respecto a la pandemia en España. Y ha seguido hasta hoy. Si es que un señor así tendría que haber sido cambiado, ya no destituido, cambiado como portavoz, porque ¿qué credibilidad ha tenido desde el minuto 1 cuando ha demostrado su absoluta imprevisión, improvisación y contradicciones? Y cuando se está demostrando, bienvenida así a la vía judicial, que había documentos que certifican que ya era conocedor de las advertencias, cosa que se ha negado siempre. Por tanto, aquí no se criminaliza
ninguna manifestación, señor Pedro Sánchez. Eso del viva el 8 de marzo lo dice usted, pero es una absoluta bofetada a la inteligencia. Aquí se está demostrando día sí, día también, que fue esa semana clave, y quizá también la anterior, pero esa semana, la del 1 al 8 de marzo, fue clave en la extensión del virus y, por tanto, en el número de fallecidos y en el número de contagiados. Y un dato, ya que estamos aquí en Madrid, salvo José Ramón, que nos ve virtualmente desde Pamplona. Yo lo repito en muchas tertulias porque me lo aprendí en los primeros días. El día 1 de marzo en Madrid había 10 casos de coronavirus, que no parecen muchos, evidentemente, para lo que hemos pasado, pero eran 10 casos ya, ¿eh? Recordemos que en aquellas fechas había pocos casos. Bueno, es que el día 2 eran 30, se multiplicaron por 3. Al día siguiente se triplicaron y al día siguiente se iban triplicando. Esa semana, exponencialmente, desde el día 1, ya se veía que la pandemia se iba extendiendo de forma exponencial. Y eso, la autoridad central, la que tiene la capacidad de decisión, que es el gobierno de España, tenía que haberlo visto. Y si no lo vio, muy mal. Y si lo vio, cosa que pensamos muchos, y miró para otro lado porque había un interés en no fastidiar el 8 de marzo, porque era una bandera política para este gobierno, entonces es mucho más grave e incluso puede tener consecuencias penales. Almudena, levantabas la mano. Sí, levantaba la mano. Javier en la intervención ha dicho parte de lo que yo quería decir. Yo tengo los datos de los infectados diagnosticados que había en España 2 de marzo. Eran 125 personas. En general. En general, en toda España había ya 125 diagnosticados. Pero ¿sabéis qué hacía Pedro Sánchez el 2 de marzo? Porque yo me imagino que Fernando Simón, que es este señor que no es virólogo, es más, ni siquiera tiene el MIR aprobado, entró por unas oposiciones que te permiten entrar sin tener el MIR, etcétera, etcétera, le informaría al presidente de gobierno que hoy reivindica a Fernando Simón como si fuese poco menos que un gurú mágico de la solución del coronavirus. Bueno, pues Pedro Sánchez ese día, el 2 de marzo, reunió al Comité Federal del PSOE para hablar de la ley educativa que luego nos han colado en el estado de alarma. Eso es lo que hacía Pedro Sánchez el 2 de marzo. Pablo Echenique, el secretario de organización de Podemos, y ya sabéis que portavoz en el Congreso, lo que escribía en Twitter, os lo voy a decir literalmente, es: buenos días, marcho ilusionado al trabajo, hoy toca preparar 50 referéndum de autodeterminación para romper en España en 50 repúblicas socialistas soviéticas independientes. Lo llamamos diálogo para despistar. Feliz lunes. O sea, hacía chistecitos Pablo Echenique. Mientras tanto, en Madrid se estaba ya reuniendo la Dirección General de Salud Pública para ver qué sabía que se podía hacer, y el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid estaba informando de la gravedad de lo que se nos venía encima al resto de portavoces parlamentarios. O sea, es que es tremendo. Yo, si queréis, os voy contando, porque el 3 de marzo ya tenemos el primer muerto. Al día siguiente aparece el primer muerto en España, que muere en Valencia por coronavirus, y los casos diagnosticados suben a 169. El 4 de marzo, 2 muertos, 228 casos diagnosticados. ¿Qué hacía el filósofo del PSC que está en el Ministerio de Sanidad? Bueno, pues acudió a la entrega de los premios sanitarios 2020 de la revista Redacción Médica. ¿Sabéis a qué? A decir que lo urgente en la sanidad era la desigualdad estructural, digo literalmente, que debemos cambiar con políticas de igualdad. De esto es de lo que estaba hablando el ministro de Sanidad el día en que hay más de 200 casos diagnosticados y ya un muerto encima de la mesa. El problema no es que no lo supieran, es que antepusieron la ideología a la salud de los españoles. Yo, desde luego, me parece fenomenal cuanta investigación judicial se haga sobre esto, porque me parece que estamos hablando de una negligencia que ha tenido unas consecuencias terribles, ya por no ni mentar el informe de FEDEA, que ya ha puesto, pero vamos, clarísimo, que nos hubiésemos ahorrado miles de muertos en España si la semana antes del 8 de marzo se hubiesen adoptado ya las medidas que pedía la OMS. Por cierto, la OMS el 2 de marzo pedía medidas de distanciamiento social y evitar eventos masivos. Todo esto se lo han saltado porque querían salir a la calle solas y borrachas.
Es que es tremendo, si es que esto no es una cuestión contra el feminismo, esto es una cuestión contra los que anteponen la ideología a la gente. Es que me parece terrible. José Ramón. Hay un instituto que está en Majadahonda, Carlos III, que sirve para detectar epidemias. La estadística, que es una ciencia exacta, dice cuándo este año o este día de este año han muerto más personas, muchas más personas o pocas más personas que el año anterior o los años anteriores. Ese programa informático está en el Instituto Carlos III a disposición de todos los ciudadanos y a disposición del gobierno con los propios informes de cada día. Esta epidemia, MOMO, que así se llama el sistema de detección de epidemias, lo sabía el gobierno con mucha antelación. Lo que pasa es que los números que nos da el gobierno son números contrastados con una detección, con un test específico, pero no nos dice todos aquellos que han muerto sin ese test que no había en España. Es decir, el gobierno estaba alertado, como era la obligación de MOMO de decirle al gobierno, es decir, al ministro de Sanidad, que ya había epidemia y no se sabía de qué. Pero sí se sabía que en China había, sí se sabía que en Italia había. Es decir, no es posible ocultar la realidad. Es muy difícil ocultar la realidad. Y otra cosa, la propagación del virus no depende de una comunidad autónoma, depende del que confina o no confina. Y la obligación de confinar, de evitar que se propague la epidemia, era del gobierno. Es decir, todos los infectados son culpa del gobierno, todos, de todos los días, porque para eso ha tenido votos en el Congreso para poder hacer el confinamiento que haya querido hacer. No habría ningún muerto por coronavirus si no hubiera infectados. Los muertos por infectados son culpa del gobierno por no haber previsto lo que tenía ya muchísimo antes de haberlo previsto. Si se entra en el programa MOMO, que hay estadísticas de todos los años, se verá claramente que el número de muertes era ya superior al de todos los años anteriores. Por lo tanto, no había test. Por lo tanto, esos no valían, según el gobierno. Según Simón, no valían, pero sí era la realidad. La realidad es que es el único país, el peor de los países, que ha hecho las cosas peores. De todas maneras, lo que dice José Ramón, la guerra de cifras. Javier, tú eres sociólogo. Tú te manejas con cifras, los sociólogos os manejáis con cifras. ¿Cómo puede ser que el gobierno nos diga, ya empezó a cambiar porque nos dice que han muerto en España por coronavirus 27.133 personas? Ellos dicen por coronavirus detectado como coronavirus. Luego tenemos las estadísticas. Claro, con el test PCR. Luego tenemos la estadística, por otro lado, de los muertos el año pasado y los muertos este año, que nos dicen que son más de 40.000 personas. Pero es que, además, hoy la OMS saca otro dato que da otro número diferente, que habla de 29.858 personas, que son 2.730 personas más que dice el Ministerio. Y hoy el señor Illa ha dicho que él lo que ha dado ha sido las cifras que le han dado las comunidades autónomas y él, como Poncio Pilato, Javier Gallego, se lava las manos. Sí, es que es un espejo de la política caótica del gobierno lo que ha pasado con las cifras de fallecidos. Es un síntoma de su política en estos últimos meses. Ha sido un caos, un absoluto caos. Y es verdaderamente también de juzgado de guardia que a día de hoy todavía Fernando Simón dé unas explicaciones que nadie ya no comprende, no se las cree. Y tiene que venir. Fíjate, ya no hablamos ni de la OMS, ni de las funerarias. Hablamos
de un organismo del Estado, del Instituto de Estadística, Nacional de Estadística, que ayer le pone al gobierno rojo, porque le dice, señores míos, las cifras que tú hablabas antes de sociología es cuestión de matemáticas y de estadística, si es una cuestión mucho más sencilla, y es el propio Estado, el Instituto Nacional de Estadística, que no digan que es un contubernio judeo-masónico, quien les saca los colores ayer al gobierno diciendo, señores, las cifras son estas. Y aquí ha habido mínimo 40.000 muertos por coronavirus. Oye, y todos más o menos conocemos algún caso. Yo personalmente, una tía mía muy mayor que estaba en una residencia en Granada, ha muerto, yo lo sé, por coronavirus, pero no está en los registros de coronavirus porque no se le hizo ningún test, ningún PCR, como hablaba José Ramón. Pero sabemos que por sus circunstancias, por sus síntomas, por lo que le dijo el médico, tenía coronavirus, pero no figura como víctima del coronavirus. Como ella, multitud de españolas y españoles en residencias y fuera de las residencias. Por tanto, una auténtica vergüenza más, y a día de hoy seguimos con que escuchamos a Fernando Simón y verdaderamente es para decir, pero oiga, ¿usted piensa que después de 2 meses y medio los españoles somos tontos? ¿Lo piensa de verdad? Porque es que no se comprende de ninguna manera el absoluto caos a día de hoy, simplemente con el número de fallecidos. Imaginaros con otras cosas. Si solamente con este caso ha sido un caos, ¿qué ha pasado con las compras? Con la falta de protección de PRIs a los sanitarios. ¿Qué ha pasado con la relación con las comunidades autónomas? Es que es uno tras otro. Por tanto, los que hemos criticado al gobierno hace tiempo, que aparte yo tengo una frase, con eso termino. A mí me han criticado que criticara al gobierno. Claro, en muchos sitios, como aquí parece que hay un pensamiento único y todo lo han hecho fenomenal y aquí nadie ha mentido. Yo no critico al gobierno por ser del PSOE, lo critico por su nefasta gestión. En cambio, hay muchos que defienden al gobierno no por su gestión, sino porque es del PSOE. Esa es la diferencia. Almudena, incluso el Partido Popular ha denunciado ante la Comisión Europea el descuadre de cifras de muertos que da el gobierno. O sea, hasta el Partido Popular ha ido a Europa a decir, mire ustedes, que esto ya no es de recibo. A ver, es que lo de este gobierno no hay por dónde lo coja. Creo que era antes de ayer, si no recuerdo mal, el lunes la Comunidad de Madrid informó de 10 fallecimientos, el martes de 12, y según el ministro de Sanidad y Fernando Simón no había muerto nadie. Entonces, claro, es que aquí no es verdad eso de que usan los datos que les facilitaba la comunidad autónoma, y luego hay una hipocresía terrible cuando hablan de que dan los muertos a los que se les ha podido confirmar por PCR que habían muerto de coronavirus. Hay que contar 2 cosas. En el pico máximo de la pandemia, este gobierno no permitía hacer autopsias a los fallecidos, por un lado, y por otro lado, no teníamos PCR, test disponible. En muchos sitios no había esos test disponibles porque este gobierno puso bajo un mando único la compra de material sanitario, lo que provocó fue un cuello de botella y no llegaba nada, pero sí lo hemos visto cómo los sanitarios han tenido que proteger con bolsas de basura. Mira, en la Comunidad de Madrid hoy la presidenta ha anunciado algo que ha pasado casi desapercibido, y es que desde el PP pedimos una comisión de investigación para que se investigue absolutamente todo lo que ha sucedido en la pandemia. O sea, no solo las residencias de mayores, sino también por qué las compras que hacía la Comunidad de Madrid eran requisadas por el gobierno. ¿Por qué no se nos permitió comprar? ¿Quiénes son esos señores que a día de hoy siguen decidiendo y son seres invisibles que la Comunidad de Madrid, los centros comerciales, el pequeño autónomo tiene que tener la tienda cerrada y están jugando con nuestras vidas y con nuestra libertad? Es que hay que hacer una comisión de investigación muy en serio y de verdad pasa desapercibido por la prensa, pero hoy la presidenta ha anunciado que la Asamblea de Madrid, el Partido Popular, propone una comisión de investigación donde se investigue absolutamente todo esto y, por supuesto, los fallecimientos. Pero bueno, ¿qué es esto de que la Comunidad de Madrid diga que han muerto 12? La Comunidad de Madrid solo, que luego hay otras cuantas comunidades más. El propio Ximo Puig anda protestando porque no están reflejando los datos reales que está facilitando la Comunidad Valenciana. Fíjate, los malpensados dicen que están intentando ocultarlo para luego meterlos de golpe y hablar de un rebrote. Eso es gente muy mal pensada. Bueno, de todas maneras, esta historia de la guerra de cifras, José Ramón,
que tú ya empezabas a hacerlo en tu comentario de antes, está marcado también por otro desastre que tampoco nadie habla. Y es que desde el gobierno de España se pide a los españoles que se confinen y se confinan, y hemos ido viendo durante el mes de marzo cómo todos los portavoces que estaban hablando a los españoles de que confínense, guarden las medidas de seguridad y no se contagiaran, se contagiaron todos, desde el propio Fernando Simón hasta los responsables de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Entonces, y hasta la mujer del presidente, la madre del presidente y la mujer del vicepresidente, también ministra, como es Irene Montero. Entonces, ¿sabemos si se contagió el amigo del presidente? El último amigo que tiene, ¿te refieres? Al que acaba de fichar ahora el arquitecto de Pozuelo Alarcón, que estaba en el extranjero y que lo ha traído. Bueno, José Ramón, ¿cómo se explica todo eso? Amancio Ortega, uno de los empresarios más importantes del mundo, tiene una extraordinaria infraestructura en China. Es capaz de llegar a sitios donde ningún gobierno puede llegar. Se ofreció desde el primer momento al gobierno para facilitarle con sus contactos lo que necesitara. El gobierno no quiso comprar test ni mascarillas porque políticamente no le interesaba. Esa es una opinión mía, pero estoy convencido. El gobierno le interesaba manejar la epidemia políticamente, como así se ha visto a lo largo del tiempo. Las comunidades autónomas tienen un protocolo que les manda el Ministerio de Sanidad para ver cómo tienen que contabilizar los muertos, qué tienen que hacer en cada momento. Las comunidades autónomas han hecho lo que el Ministerio les ha dicho que tenían que hacer. Y por lo tanto no vale culpabilizar a las comunidades autónomas del desastre del gobierno. Más, últimamente en España hay test más abundantes porque han aceptado por fin, después de tanto fracaso, de tanto amigo del ministro y de la directora y de no sé quién, que han ido a comprar la morralla que sobraba de otros sitios. Y Amancio Ortega ha hecho a este país un gran servicio. Sin embargo, será seguramente, criminalizado, seguramente, por algunos de este gobierno. Cualquier miembro de este gobierno no lo aceptaría como gerente ninguna empresa de 100 trabajadores. A ninguno de este gobierno. No puede ser que tengamos tan malos gestores gobernando en la situación más crítica que ha habido en España durante muchos años. Bueno, yo también me pregunto otra cosa, Javier, y es que es como ellos han pedido, digo desde el gobierno se ha pedido constantemente que no se hiciera política con esta historia, y luego nos comentará José Ramón qué le parecen los pactos con Bildu para sacar adelante ciertas cosas durante esta etapa de pandemia, esas acusaciones de intento o de querer hacer un golpe de Estado a Vox por parte del vicepresidente del gobierno, riéndole las gracias del propio presidente del gobierno, cuando han sido ellos los primeros que decían de no hacer política, de tomarse las cosas en serio, y han sido los primeros que han hecho política verbal también, atacando a la propia oposición, y ellos pidiendo constantemente que no se les atacara por nada de lo que estaban haciendo. Sí, es una de las trampas dialécticas. Mira, José Ramón, que es un poco menos joven que nosotros, vamos a decirlo así, José Ramón un poquito menos solo. 77. Pues, y has vivido más de cerca que nosotros, aunque a mí esa época siempre me ha apasionado mucho, la transición y los pactos de la Moncloa. Yo fíjate, nombré los pactos de la Moncloa antes de que se empezaran a nombrar como ejemplo de que España iba a necesitar un gran acuerdo nacional para salir de esta, no solamente sanitariamente, sino desde el punto de vista social, porque va a haber un tsunami social y económico. Y lo nombré. Y luego he ido diciendo que la diferencia entre los pactos de la Moncloa y la actual situación en España es que Pedro Sánchez ni se le acerca a la suela del zapato a un tal Adolfo Suárez. Porque cuando alguien quiere que haya consenso, es quien preside un gobierno, quien tiene que liderar y tender la mano realmente, no hablar de diálogo, sino practicarlo,
no decir que hay que estar unidos y dar una bofetada a la oposición, ninguneándola, sin llamarla, atacando a una comunidad que ha sido la obsesión de este gobierno, como la Comunidad de Madrid, utilizándola como señuelo para desunir. Es decir, aquí se han hartado desde el gobierno de hablar de diálogo, de unión, de pacto de lealtad, de pacto de Estado, de pactos de la Moncloa, cuando su actitud desde el minuto uno precisamente ha sido la de la confrontación, la de buscar el disenso y no la unión. Todo lo contrario a lo que se hizo en los pactos de la Moncloa, que tú estabas más al tanto en aquella época, José Ramón, que hubo un liderazgo político que unió. En cambio, ahora no hay un liderazgo que quiera unir. Esa es la gran verdad cuando se nos intenta vender lo contrario. Se nos intenta vender que es la oposición la desleal, que es la oposición la que se ha ido al monte, y esto es una de las auténticas trampas dialécticas de este gobierno que hay que intentar día tras día desmontar, porque ellos están, incluso ayer el presidente de gobierno desde la tribuna del Congreso de Diputados volvió a insistir, hombre, la unión, la unidad, el diálogo, pero si son ustedes quienes son los que la dinamitan desde el minuto uno porque no tienen interés, ¿de qué nos hablan? No nos intenten engañar. José Ramón, bueno, por alusión, me salto ahora a Almudena, luego vuelvo a Almudena. Bueno, Sánchez está haciendo cálculos políticos de votos, me imagino que no basándose en las encuestas de su amigo. Me imagino que se basará en encuestas buenas, no las de vender lo que no es. Bueno, Sánchez está haciendo cálculos a ver cómo puede sacar adelante los 3 años más, 4 años que le quedan, 3 años y medio, este gobierno que es tan débil, tan frágil, porque no tiene de ninguna manera la mayoría suficiente. Y el cálculo que hace es que tiene que convencer a toda la morralla que hay en el Parlamento, incluido Bildu, que ya está bien. Para eso tiene que blanquear a Bildu. Eso es. Y la política de blanqueamiento de Bildu es vomitiva. Ya está bien. La cantidad de gente, compañeros socialistas que han muerto a manos de ETA. ¿Cuánta sangre se ha derramado con socialistas en la calle? Y eso no es memoria histórica, eso hay que olvidarlo. Hay que recordar que Bildu es maravilloso. Ese blanqueamiento de Bildu yo me niego, y tiene que haber más políticos que digan públicamente que eso es una indecencia, porque ETA está todavía presente en la boca de Bildu. No lo olvidemos, no mata, pero puede matar en cualquier momento, y eso es verdad. Lo tiene difícil para matar. ¿Por qué? Porque dejarían de recibir del erario público tantísimo dinero como reciben de todos sus cargos públicos. ¿Entendido? Es decir, que eso les interesa a los políticos. Ya hay disidencias dentro de Bildu, ya hay disidencias. Y por lo tanto, no pensemos que eso está terminado. Por lo tanto, el blanqueo de Bildu que está haciendo el gobierno por interés político, por recibir unos poquitos votos, no puede ser. Recibe votos de todo el Parlamento, de todo el Parlamento. Es decir, es su interés político únicamente. Está pensando en eso en cada acción que realiza. Cuando hace una acción el gobierno, no está pensando a 8 meses vista, no, está pensando a 3 días vista. Y eso un gobierno no puede hacerlo. Tiene que pensar en el futuro. Es decir, es lo peor que nos ha tocado. Yo creo, opino, no tengo la varita mágica para saber si es así o no, pero opino que esto es lo peor que el propio virus. Almudena, fíjate que cuando hablamos del tema Bildu, pero estamos hablando de la Guardia Civil, porque el ataque que hace Pablo Iglesias contra Vox mete en medio la Guardia Civil porque habla de golpistas militares y de la Guardia Civil. Pero es que hoy tengo otro dato de que Garzón, el ministro, insinúa intenciones golpistas de elementos reaccionarios de la Guardia Civil.
Se les está poniendo una cara de Nicolás Maduro que no pueden con ella, anunciando atentados de la derecha. Bueno, yo quería sumarme a lo que acaba de decir José Ramón. El pacto, aunque sea por la abstención de Bildu, no solo delata un espíritu antidemocrático en quienes lo aceptan, sino también que es absolutamente miserable. La banda terrorista ETA, aunque haya muchos jóvenes, lamentablemente hoy, que no la conocen, tienen, por cierto, a fuerzas políticas, como por ejemplo Podemos, no saben quién es Miguel Ángel Blanco, los jóvenes de hoy en día. Es verdad. Y es que ese es uno de los grandes problemas. Nos han ganado el relato, porque han borrado en la educación toda la historia de ETA. ¿Y por qué lo han hecho? Pues porque llegó al gobierno un señor llamado Zapatero y, al igual que el Partido Socialista de Felipe González estuvo en los pactos de la Moncloa en la transición y entroncaba su legitimidad democrática con la transición, Zapatero decide que eso no le vale a él, que aquí lo que teníamos que haber hecho era una transición por ruptura y que él quiere entroncar su legitimidad con la Segunda República. Y acordaos que es precisamente bajo los mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero cuando empieza toda esa infame negociación con la banda terrorista ETA, cuya hoja de ruta se está cumpliendo. Decía antes José Ramón, ETA no mata. Claro, es que no le hace falta, porque está logrando sus objetivos políticos sin matar, que es lo más infame de todo aquello a cuanto estamos asistiendo. Y para lograr ese objetivo tienen que expulsar del consenso a la mitad de España, que antes representaba solo el Partido Popular y ahora representa el Partido Popular y Vox. Es decir, no está, yo es que a Ciudadanos no lo meto en ningún lado porque no sé dónde está, ¿vale? Les doy por demócratas, legales, constitucionalistas, todo lo que queráis, pero como no sé de qué palo van y luego me salen apoyando a Pablo Iglesias, pues paso de mencionarlos. Pero la cuestión es que necesitan realmente, por eso se pueden permitir el lujo de llamar fascistas a los señores de Vox, los señores que están pidiendo un pacto con Bildu, que defienden a Bildu, que Pablo Iglesias ha defendido a la banda terrorista ETA. Ahí está la hemeroteca. Y no es casualidad que su padre fuera militante del FRAP. El FRAP es una organización terrorista que nace en los años 70, justo también en pleno antifranquismo, y que es vista por cierta parte de la izquierda con la gran justificación de cómo eran antifranquistas, pueden hacer lo que sean, pero es una banda terrorista exactamente igual que ETA, los FRAP. Y tenemos de vicepresidente de gobierno a un señor que se muestra orgulloso de esto. Yo creo que esto es lo más grave de cuanto está sucediendo y que es lo que hay que denunciar mañana, tarde y noche. Es mucho más grave que cualquier otra cuestión. Por supuesto, también el desprestigio de la Guardia Civil tiene que ir acompañado de esa batalla contra ETA. La policía, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado aquí han estado dando la batalla contra la banda terrorista ETA. Muchos de los mandos que se han negado a sustituir a Pérez de los Cobos han estado en Chaurrondo y en otros cuarteles dando la batalla contra la banda terrorista ETA. Claro, por eso al final hay que nombrar al señor Blanes, que es el que le llevaba las maletas a Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Madrid, ¿verdad? Es que al final todo va encajando y todo en lo que estamos metidos a día de hoy, en mi humilde opinión, es en la hoja de ruta que Zapatero pactó con la banda terrorista ETA. Y eso es lo más grave que tenemos sobre la mesa. Fijaos, más grave que la crisis del COVID, que económicamente vamos a pasarlo muy mal, pero nos restableceremos, porque lo conseguiremos. Pero lo que nos trae un acuerdo con la banda terrorista ETA, eso no lo vamos a poder remontar, porque es la aniquilación de cualquier libertad. Hablando de esto ya para ir finalizando y teniendo un poco una reflexión final de toda esa historia, ¿pensáis, como bien decía Almudena, y un poco siguiendo el hilo de lo que estaba comentando en este momento, que hemos vivido diferentes fases, como la fase sanitaria, medianamente superada, y como decía José Ramón, estamos en verano, ahora a lo mejor la cosa se mitiga, luego llegará el otoño, veremos qué es lo que pasa, la gente que va en desescalada y algunos se tiran pues como si fuera con un paracaídas, y a lo mejor ya estás sin el paracaídas a salir a los bares. Y luego, por otra parte, vemos la crisis económica, que va a ser muy dura. Ha habido empresas que ya han cerrado. Los ERTEs que nos decían que no se iban a convertir en ERES se están convirtiendo en ERES. La situación económica ahora mismo es muy complicada, sobre todo para el sector hostelero y el sector del turismo en nuestro país, que es otro de los grandes caballos de batalla que vamos a vivir durante estos próximos meses. Y como bien apuntaba Almudena, una serie de políticas que se están haciendo como maniobras
orquestales en la oscuridad, haciendo honor a aquel viejo grupo de los años 80 y de los años 70, pues ¿cómo ves toda esta circunstancia? Porque son tres grandes facetas, pero que están resumidas todas en todo lo que estamos viviendo hoy en día, Javier. Sí, es que a mí me interesa mucho la crisis que hay general, ¿no?, en España, lo que sugeríais. La gravedad, hombre, yo creo que es muy grave sanitariamente, muy grave en lo social y en lo económico, pero la crisis que hay de identidad, que es lo que apuntaba antes, de libertad, de respeto, lo que apuntaba Almudena, es lo que creo que explica todo. Es decir, la gestión del gobierno nefasta estos días. Imaginaros si hubiera sido un gobierno de centro-derecha quien hubiera estado al frente. Simplemente imaginarlo un momento y que ese gobierno hubiera engañado a los socios parlamentarios luego negociando pues con una Bildu no, porque evidentemente hubiera sido imposible, pero con alguien similar. Imaginaros que cuando están ahora reconstruyendo la realidad, lo que comentabais de blanquear, es que se está reconstruyendo también una realidad del pasado, la lejana y la cercana, es decir, se está imbuyendo en las nuevas generaciones, que eso explica también muchas reacciones sociales a la política, que la República fue una maravillosa democracia y que luego hubo 4 locos que dieron un golpe de Estado que provocaron una guerra civil. Ese es el relato que cuaja en la nueva sociedad, igual que se está blanqueando a ETA y no se está visualizando lo que hizo ETA y lo que sigue haciendo Bildu, que no olvidemos que proviene y es Herri Batasuna. Muchos cuadros de Bildu a día de hoy, yo he estado discutiendo con ellos y me ha costado mucho discutir con gente de Bildu, y lo primero que les digo, yo no tengo nada que discutir con alguien que a día de hoy legitima como legitiman los casi 1000 asesinatos de ETA. Para ellos tuvieron una lógica esos asesinatos, la mayoría de ellos, por cierto, en democracia. No se justifiquen con que era un movimiento antifranquista y antifascista. Entonces, por cerrar, creo sinceramente que lo que estamos viviendo, que es gravísimo, tiene una explicación sociopolítica por la dejadez de ciertos grupos de forma interesada en crear en la sociedad un marco que olvide el pasado, que se tergiverse la historia, que cuaje la verdad oficial, sobre todo si es la izquierda. La izquierda ha ganado el relato porque se le ha dejado ganar, en eso estoy de acuerdo, Almudena, pero qué difícil es por eso pongo el ejemplo, visualizar si el gobierno fuera de otro signo político estos días. Es que imaginaros desde los medios de comunicación, desde la sociedad, desde las nuevas generaciones, pero como es un gobierno del Partido Socialista, en cambio aquí se perdona todo, se blanquea casi todo, y eso también habría que hacer un análisis sociológico mucho más extenso. La nueva sociedad digital, la falta de crítica, la falta de valores, la falta de exigencia, el no responsabilizar, el mentir y no pasa nada, es decir, un ministro del Interior ha mentido 3 veces en el Parlamento y no pasa nada. Habría que hablar mucho de la falta de un cuerpo social exigente y crítico con las élites, pero eso es para otra tertulia ya más larga. Almudena. No, quería simplemente decir que si hubiésemos gobernado, estuviésemos gobernando el Partido Popular, nos hubiesen quemado las sedes. Vamos, no tengas la menor duda que hubiesen salido sin mascarillas a quemarnos las sedes. Esa es la realidad. Y eso es lo más preocupante. Yo es que quiero insistir en lo mismo. Para mí, lo que ha mencionado José Ramón es lo más grave de lo que está sucediendo. Es que seguimos de verdad en la hoja de ruta que pactaron el Partido Socialista de Rodríguez Zapatero y la banda terrorista ETA. Al final, Pablo Iglesias también en parte no es más que el intermediario entre Bildu, es decir, el brazo político de la banda terrorista ETA, y Pedro Sánchez. Esa es la realidad y eso es terrible, y por eso se explican estas campañas
de acoso total contra quienes no toleran estas cuestiones, porque ya no es solo contra el Partido Popular o Vox, es que también se ha perseguido hasta a Ciudadanos hasta que han inclinado la cabeza y se han puesto de rodillas. Es decir, nos vamos a encontrar con esto y vamos a vivir, yo creo, momentos políticamente muy tensos. Lo que pasa es que yo creo que tenemos que saber dónde estamos. Yo siempre he estado en el mismo sitio con las víctimas del terrorismo y ahí pienso seguir estando. Y yo creo que es muy importante, como decía José Ramón, el hablarle sobre todo a la gente joven de estas historias. De verdad que a mí me sorprendió en la redacción de La Razón, los becarios más jóvenes no sabían quién era Miguel Ángel Blanco. En la universidad en el País Vasco. En la universidad en el País Vasco. Efectivamente, es un magnífico documental. Ha hecho ese experimento. La inmensa mayoría de los jóvenes vascos a día de hoy no conocen la figura de Miguel Ángel Blanco. Imagínate otras, imagínate la realidad. Y José Ramón, por no quitarte tiempo en la despedida, simplemente un detalle, Almudena. No pensemos que hay una estrategia maquiavélica pensada desde hace tiempo. Yo discrepo en parte de vosotros. Es decir, Pedro Sánchez no tiene un plan que viene de un pasado cercano con Zapatero y lo proyecta a un futuro. Alguien lo ha dicho antes y yo lo subrayo. Alguien de vosotros. Aquí estamos en el día a día. Si Pedro Sánchez hubiera necesitado abominar de Bildu, porque su estrategia para gobernar mañana hubiera sido otra, lo hubiera hecho. Pero como no hay escrúpulos ni hay una línea, otra cosa es que se encuentre más o menos cómodo, que no tenga escrúpulos en hacerlo. Pero Almudena, ahí discrepo. Pedro Sánchez está en el día a día, está en un cortoplacismo absoluto. Y si un día necesito estar con unos, estaré, y si al día siguiente necesito estar con los contrarios, estaré, porque lo que le interesa es simplemente el poder. Y él lo está demostrando. Él fue el que dijo, con Bildu, nunca, nunca, nunca. Pero como necesito, siempre, siempre, siempre. Claro. Y digo, con Podemos, no dormiré, no dormiré, no dormiré. Pero si lo necesito, dormiré, dormiré y dormiré. Es decir, ese es Pedro Sánchez y eso explica todo. Yo eso lo interpreto como las mentiras en una campaña electoral para conseguir los votos necesarios. Mira, la mayor prueba de que Podemos y Pedro Sánchez, no el PSOE, Pedro Sánchez tienen un plan, es que en las primarias aquellas que ganó Pedro Sánchez, no sé si os acordáis, en Ya es Domingo, el programa que tenía yo en Radio Inter, íbamos contando cómo gente de Podemos se estaba afiliando al PSOE para votar a Pedro Sánchez. Yeah. Es que todo empezó ahí, pues claro que hay un plan. Otra cosa es que luego hay que improvisar sobre el día a día, porque la ley de Hanlon es muy dura, ¿sabes? Aquella que dice que no atribuyas a la maldad lo que puedas explicar por la estupidez. Y la verdad es que esto es un gobierno de estúpidos, fundamentalmente. Pero la realidad es que sí tienen una idea de poder. Eso es lo que eso sí, en eso sí. En eso estoy de acuerdo. Pero una idea de nación, de proyecto, de futuro, una idea, una línea marcada de estrategia de por dónde ir y, por tanto, con quién no pactar, eso no lo hay. Hay un absoluto egoísmo cortoplacista y un día a día que es salvar el poder a costa de lo que sea. Y ahí está el caso de Bildu que estamos centrando, que a mí me parece, y estoy con vosotros, indignante, me parece el paradigma del gobernante que es capaz de todo con tal de seguir en el poder. Pero fijaros, hay un... Sí. Yo ya me callo, que José Ramón está ahí con ganas de... Yo solo quería decir una frase, y es que están en el día a día, pero con Bildu no pueden romper, porque si no saldría todo a la luz. Bueno, es que además hay un detalle, y yo lo he hablado con José Ramón en privado, y estoy yo más con Almudena que con Javier. Yo creo que esto sí que es un proceso de desescalada el que estamos llevando con ETA desde hace ya muchos años. Esto no es producto esto no es producto que ahora mismo estoy en parte también de acuerdo contigo que todo se está haciendo a matacaballo y con el que más me interesa. Pero la historia de ETA se pactó con la izquierda española de hace mucho tiempo como ir a hacerlo. Sí, no, ese es otra verdad, en eso estoy de acuerdo. O sea, el blanqueamiento de ETA y de Herri Batasuna es el Partido Socialista que no propició. Y otra cosa, claro, se ponen la medalla de que fueron ellos quienes consiguieron derrotar, verbo mal empleado, por cierto. Pero es que hay una cosa que hablaba con José Ramón y yo creo que luego... Sí, perdón, me callo, perdonad. No. No sé si habéis visto, hay un estreno que se hizo en abril en Movistar, una serie o miniserie
que se llama La línea invisible, Sí, sí. que es sobre la banda terrorista ETA. Yo la he visto, yo la he visto. Y José Ramón me decía que era otra manera más de blanquear a ETA. O sea, ETA no aparece como una banda terrorista criminal, sino aparece como una banda que nace obligada por la situación que vive el momento, y los personajes que emulan a los terroristas, que actúan como los terroristas, son unos personajes incluso en algún momento hasta amables, y que el telespectador se puede llegar hasta encariñar con el personaje que hace, que mata a un guardia civil. Luego la historia la tienen que contar, porque la historia la tienen que contar. Y la historia es como es, y cómo asesinaron a Melitón Manzanas, y cómo se asesina a aquel primer guardia civil de tráfico, pero blanqueando o suavizando esa imagen. Y hablando con José Ramón el otro día, me decían que para él esa película es una película o miniserie, es una miniserie light, ¿no, José Ramón? Totalmente, sí. Bueno, vamos a ver, yo creo que las cosas importantes seguirán estando en la mente colectiva. Yo no creo que vaya a desaparecer. Os voy a contar una anécdota porque hemos hablado muy duro. A lo mejor hay que moderar un poco nuestros lenguajes, ¿no? Yo tengo un amigo que ha sido misionero en África. Es de mi edad, estudió conmigo en el seminario y ahora está en una residencia de padres blancos. Los padres blancos se han dedicado toda su vida, desde hace 100 años, a ser misioneros en África. El misionero en África se previene la malaria tomando una pastilla todos los días de su vida mientras está en África. Curiosamente, en España y seguramente en más sitios, yo he pedido ya este dato que me lo den, todos los padres blancos mayores de edad que están en residencias no ha tenido, no digo muerto, no ha tenido el virus, no ha estado contagiado ni uno solo. Curiosamente, se dice también que hay un medicamento que es contra la malaria que evita contagiarse del virus este. Bien. ¿Queréis creeros que esto es muy importante? Es decir, es un ejemplo vivo de cómo muchísimas personas mayores de 80, de 90 y de casi 100 años no ha tenido ninguno virus, ninguno. Y seguramente la noticia que tengo es que en Europa ha ocurrido lo mismo. Es decir, vamos a tener un poquito de esperanza porque a lo mejor algún científico se da cuenta de este detalle. Bueno, lo que hay que comprar entonces es la pastilla esta de la malaria. La pastilla esa. No digo qué pastilla para no hacer propaganda. Bueno, pero yo te la digo, mira, la pastilla es el Malarone. El Malarone, además yo estuve en África, en el mes de febrero estuve en Uganda. Y una semana antes de irme a Uganda me empecé a tomar la pastilla de la malaria, me la seguí tomando en el tiempo que estuve en Uganda, que fueron aproximadamente 10 días, y luego a la vuelta, que era ya finales de febrero, me tenía que seguir tomando esa pastilla una semana después, porque también iba a coincidir con un viaje a Tanzania que luego no hice, pero que me tenía que mantener protegido. Y yo en aquellos momentos pasé una gripe un poco más dura de una gripe normal, mientras que me tomaba la pastilla de la malaria, el Malarone. Con lo cual, yo no sé si he pasado el coronavirus. Lo cierto es que gente de mi alrededor ha pasado, compañeros en la profesión en esos días han pasado, concretamente un par de ellos han pasado el coronavirus y a mí nunca, y estuve cerca de ellos aquellos días y a mí nunca me lo llegaron a pegar. Pero de ahí a que sea cierto, bueno, hay que decir que Donald Trump se la está tomando diariamente también, esta pastilla. Bueno. Oye, José Ramón, yo antes de que te marches, sí que me gustaría que me dijeras qué te parece a ti todo esto que se está haciendo con la banda terrorista ETA y tú que lo viviste, tú que has enterrado a gente por las noches porque no podías hacerlo por el día y que lo has hecho rodeado en los pueblos con la Guardia Civil para que no hubieran enaltecimientos. Cuéntame toda esa historia. ¿Qué te parece a ti una persona que ha vivido eso, que no tengo que estar viviendo esto otro? Bueno, a mí me sorprende que muchas personas del Partido Socialista, yo hace muchos años que no soy del Partido Socialista, me
Me desencanté hace muchos años. Pero me sorprende que mucha gente que han llorado por la muerte de compañeros, ahora, bueno, hacen lo que dice Sánchez y no les preocupa. Es decir, el Partido Socialista en este momento es lo que Sánchez quiere que sea. No hay excepciones, no hay varones que digan, que hagan una crítica seria a Sánchez, ninguno. Es decir, ese es el Partido Socialista, contradiciendo un poco una frase de Almudena. Pero, es decir, yo creo que eso no puede ser eterno. Es decir, Sánchez terminará cayendo. Si no es dentro de un año, dentro de 2 o dentro de 4, pero terminará cayendo y arrastrando a muchísimos votantes del Partido Socialista. Eso estoy convencido. Bueno. Ahora, ETA, ¿qué es lo que pasa con ETA? ETA, por supuesto, yo creo, opino, no sé el futuro, que está terminada. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría comen del Estado. Antes robaban a los empresarios para comer unos cuantos, ahora comen todos perfectamente. Os voy a decir una noticia. No hay un solo exetarra que haya salido de la cárcel que esté en paro. Recordad lo que os digo. No hay ni uno solo. Y si no es por un lado, y si no es por un lado, es por otro. Es decir, el gobierno vasco también echa una mano a aquellos que están en paro, de los que ellos denominan gudaris, ¿vale? Es decir, la historia de ETA está sin contar. Yo tengo ganas de contarla. Escribí 2 libros, uno de ellos muy personal, el de mi hijo, y otro, El Confidente, y quiero... el libro de su hijo, que era Mi hijo es de ETA. ¿Cómo era el título del libro? Que era muy duro el libro. Mi hijo era de ETA. O sea. Y otro que es El Confidente, que es una historia muy profunda de la sociología de lo que allí estaba ocurriendo. Estamos hablando de los años más sangrientos de ETA. Bueno, pues yo creo que es necesario recordar la historia. Si se destruye la historia, estamos perdidos. Si no tenemos un referente histórico, ¿qué vamos a hacer en el presente? El futuro existe cuando en el presente hacemos cosas. El futuro no existe mientras tanto. Es decir, existe el pasado. El pasado nos ayuda a entender las cosas. Aprendemos del pasado. Nuestros genes no solamente son los que se miden en el microscopio. No. Son genes culturales que nos los transmiten nuestros padres, nuestros abuelos. José Ramón, un alcalde... ¿No crees, perdona que te corte, ¿no crees que lejos de aprender del pasado están intentando reconstruirlo y tergiversarlo? Claro, destruirlo, claro. Bueno, la historia siempre la escribe el vencedor. Siempre ha dicho esa frase José Ramón y es cierta. O sea, si nos vamos a Estados Unidos, perdóname, si nos vamos a Estados Unidos, los que ganaron fueron los vaqueros y nunca ganaron los indios. ¿Quién perdió la batalla? Los indios. Con lo cual, al final, quien escribe la historia, como dice José Ramón, son los vencedores. Los vencedores. Y si no, fijaros, la batalla de Bailén en el Arco del Triunfo de París está como victoria de Napoleón. Bueno, hay un alcalde en Navarra que forofo con la historia, empezó a acabar y a decir y a preguntar a los vecinos dónde había huesos, dónde había enterrados, porque hubo una euforia para desenterrar. Me parece bien que cada uno, es decir, que los muertos estén bien atendidos, bien atendidos en su fosa, ¿no? Pero este hizo un enorme esfuerzo, y levantó medio pueblo. Y al final encontró un montón de huesos. Los analizaron, fueron a laboratorios, etcétera, vieron la antigüedad. Se trataba de los muertos que hubo en ese pueblo en la última guerra carlista. Ya hacía unos cuantos años. Esa historia no interesaba. Se volvieron a enterrar donde estaban y desapareció la ansiedad por encontrar historia, por rehacer la historia. Solamente interesa rehacer una parte de la historia en este momento. Claro, y eso es una política.
Yo quiero terminar, entre otras cosas, porque Javier ha quedado y llega tarde. Pero eso sí, Javier, vete con mascarilla, ¿eh? ¿Eh? Que digo que te vayas Sí, con mascarilla. hombre, no, yo he dicho que la prudencia va conmigo estos días de compañera, vamos. Fiel. Que muchas gracias, Javier Gallego, por estar en este tiempo telemático. ¿Cómo te lo has pasado? Pues muy bien, aparte, hombre, escuchar a don José Ramón, que solamente por ser más joven que nosotros en algunas cosas, merece mucho la pena escuchar su experiencia y luego de Almudena, que es amiga, pero bueno, pues ahí está, todos la que le conocen, su dialéctica y su capacidad, pues siempre también se aprende. Y de usted, pues también, pues un amigo que pergeña estas cosas. Oye, que yo soy un analfabeto digital, yo me estoy lanzando estos días a descubrir este mundo virtual. Almudena no, Almudena es mucho más tuitera y yo poco a poco me voy a ir lanzando, pero es la nueva realidad a la que hay que adaptarse. José Ramón, ¿tú cómo te lo has pasado? Muy bien, muy bien. Oye, sois magníficos. Ya me gustaría volver a vivir a Madrid otra vez. Hombre, si de momento, si con esto te apañas, no hace falta que cambies la casa y todo. Digo por las tertulias. Vale, por lo menos eso. Muy Almudena, bien. La verdad es que es bueno porque cada vez van saliendo cosas nuevas, ¿no? Y es bueno ir conociendo esos análisis de la actualidad de gente tan reconocida como todos vosotros. No, y además yo por lo menos hoy he aprendido un montón. No conocía a José Ramón, pero estoy deseando ya volver a coincidir con él en un día, ¿eh? Nos tienes que convocar más. Por cierto, andaba yo toda preocupada, Juan Antonio, porque en cuanto retomemos lo que llaman los cursis la nueva normalidad, voy a tener plenos los jueves, así que vamos a ver cómo adaptamos la tertulia, porque no me la pierdo. Sois encantadores. Un beso fuerte para todos y disfrutar de la noche. Y si salimos, con máscara, Javier, ¿eh? Sí, tranquilo que soy muy prudente. Un beso, Almudena. Claro. Amigo, deseo volver. Hasta luego, José Ramón.